Queridas quiteñas, queridos quiteños, una autoridad es elegida para tomar decisiones, sobre todo si esas decisiones tienen el objetivo de cuidar y salvar vidas. Una autoridad también está en la obligación de contextualizar las decisiones que toma. Y una autoridad debe retroalimentarse del debate ciudadano para mejorar las decisiones que toma y seguirlas impulsando. Estos días hemos debatido sobre el exceso de velocidad al momento de conducir en las vías de Quito. Y hay un punto positivo, la gente ha debatido. Hemos recibido muchas felicitaciones. Hemos recibido una importante cantidad de críticas, pero más importante es que nos han hecho algunos comentarios propositivos. Pero hoy quiero con ustedes compartir algunos datos, contextualizar esta medida e informar la forma en la que continuaremos. La pregunta de por qué se han hecho necesarios los operativos de tránsito que controlen el exceso de velocidad en las vías de la capital de la República surge de esta dolorosa realidad. 4 fotografías, 4 imágenes, 4 accidentes, 4 choques. Algunos de ellos provocados por exceso de velocidad, otros provocados, por ejemplo, por consumo de alcohol. Lo trágico de esto es la gran cantidad de muertos que hemos tenido en estos años. El fenómeno, lejos de bajar con el tiempo, ha subido. En el año 2022, entre enero y junio del año 2022, llegamos a tener 112 fallecimientos. En el mismo periodo de tiempo, pero en el 2023, 116. Y entre enero y junio del año actual hemos llegado a tener 126 fallecimientos por esta causa. Una realidad que tenemos que cambiar, una realidad que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, lo que hemos hecho en la municipalidad a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito es la aplicación de la ley. Esto es un elemento muy importante. ¿Dónde está definido a qué velocidad se puede transitar? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cuáles son las multas y las sanciones si se superan los límites de velocidad? No lo define la municipalidad, no lo define la Agencia Metropolitana de Tránsito. Está definido desde hace 16 años atrás en el marco legal ecuatoriano. Hay 3 leyes que en este sentido, 2 leyes que en este sentido entran a jugar un rol. La ley de tránsito, que me parece que esto lo puso ya en debate y lo aprobó hace 16 años, y las reformas al Código Integral Penal de hace 10 años. Esas leyes y sus reglamentos determinan que para las vías del sector urbano, el límite permitido de conducción son hasta 50 kilómetros por hora. Estamos hablando, por ejemplo, en la Patria y 10 de agosto, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa si la gente supera de los 50 kilómetros por hora y llega hasta los 60? En este margen existe una multa. Pero ¿qué pasa si en un sector urbano se supera los 60 kilómetros por hora? En este caso podría existir una privación de la libertad de hasta 3 días. ¿Qué pasa en cambio en las vías perimetrales? Por ejemplo, la Simón Bolívar o por ejemplo la Ruta Viva. El límite permitido son hasta 90 kilómetros por hora, el margen de tolerancia son hasta 120 kilómetros por hora y la sanción con potenciales 3 días de prisión son más de 120 kilómetros por hora. En Quito, en vías como la Simón Bolívar o la Ruta Viva, hemos llegado a registrar velocidades hasta de 147 kilómetros por hora. Es decir, imaginémonos que habría un atropellamiento a esa velocidad. Imaginémonos un choque a esa velocidad. Esto estaría directamente vinculado con el fallecimiento y la pérdida de vidas en la capital de la República. Por eso, desde este año, desde inicios de este año, empezamos a aplicar una auditoría que se había hecho sobre la seguridad vial en la Simón Bolívar. Empezamos a aplicar el Plan Maestro de Movilidad que elaborado en la administración anterior fue aprobado en esta administración y hemos empezado a darle sustento y fundamento a la política metropolitana de seguridad vial. Y por eso es que hemos empezado a tener algunos resultados. Hemos insistido mucho en campañas de prevención, en campañas de socialización. De aplicación, voy a insistir en esto, de la ley nacional, donde están definidos los estándares, los parámetros y las multas que se aplican para cada caso. Antes de un día, por ejemplo en el mes de marzo, podíamos tener hasta 30 infractores por día. Ahora, con las campañas que hemos hecho, han ido bajando esos infractores. Y el día de ayer solamente hubo 7 infractores de la norma. Ojo que solamente no debería haber, deberíamos estar en 0. De esas 7 infracciones,
6 recibieron una multa económica y una de ellas, por orden del juez, se definió una prisión privativa, una privación de la libertad por 3 días. ¿Quién define esto? Que también es importante. No define la Agencia Metropolitana de Tránsito ni los agentes metropolitanos de tránsito. Definen los jueces. Lo que sí hemos hecho nosotros es, y he dispuesto, que si hay un ciudadano que transgrede esa norma, que va a 64, 65, 67 kilómetros por hora y es puesto ante un juez, nosotros, es decir, la Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad, le sugiera al juez, que es lo único que podemos hacer, que la sanción no sea la privación de la libertad, que la sanción sea o que haya una medida sustitutiva y, por ejemplo, se le ordene trabajo comunitario. Si me preguntan a mí si me parece que esa sanción es excesiva, creo que sí. Alguien que va a 65 kilómetros por hora, que se le pueda privar de su libertad por 3 días, creo que es excesivo. Pero esa sanción está puesta en el marco legal, COIP y Ley de Tránsito, desde hace al menos 10 años atrás, y quienes definen esa sentencia, quienes ponen la sentencia y lo juzgan, son los jueces de la República. Ahora, sobre esta base, es importante que tengamos idea de dónde se están haciendo los operativos y por qué se hacen ahí esos operativos. Estos puntos en amarillo son 1.200 intersecciones, aproximadamente 1.200 intersecciones que hay en Quito, cruces de vías. La mayoría no tiene problema, pero dentro de esas 1.200 hay 65 puntos que son prioritarios donde se presenta algún tipo de accidente, algún tipo de choque o, por ejemplo, un atropellamiento. Pero de esos 65 hay 24 que son los de mayor siniestralidad y donde la probabilidad de que haya muertes de un accidente son mayores. Lo que ha hecho la Agencia Metropolitana de Tránsito es realizar operativos en 3 de esos 24 puntos, es decir, en 3 de las 1.200 intersecciones que hay en la capital de la República. Porque aquí hemos sido cumplidores también de la norma. La norma establece que antes de que se haga un operativo de control debería hacerse socialización previa, se ha hecho, debería haber señalización vertical horizontal, que se ha hecho, y por eso es que el día de ayer se realizaron operativos en la América y Mañosca, para el caso del sur en la Quitum-Beñán, y en esta que algunos llaman la Vía de la Muerte, la Simón Bolívar. Ahí tenemos 2 puntos que son muy sensibles. Frente a la Universidad Internacional y en el sector del Troje es donde se produce la mayor cantidad de accidentes y por eso se han concentrado ahí los operativos. Es decir, ha tenido la ciudadanía varios meses de campaña de socialización y en estos días hemos dicho dónde se va a hacer, qué día se va a hacer y a qué hora se va a hacer los operativos. Los datos nos indican que vamos por el camino correcto. De haber pasado de 30 infractores en un día a 7 puede ser un buen indicativo, aunque en realidad lo que quisiéramos es tener 0. A la municipalidad, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, no le interesan multas. A la Agencia Metropolitana de Tránsito, peor aún, y al municipio, peor aún, nos interesa que un juez dictamine la privación de una persona por un exceso de velocidad. Lo que nos interesa es cuidar vidas. Por lo tanto, en los próximos meses se operará de la siguiente forma. Las 2 primeras semanas de cada mes estarán dedicados fundamentalmente a campañas preventivas y operativos pedagógicos sin sanción. El operativo pedagógico sin sanción significaría que si una persona va por una vía urbana y está conduciendo a 55 kilómetros y de registrarse esto en el radar, se le dirá, usted está a 55 kilómetros, si estaríamos aplicando en este momento de sanción, usted tendría una multa, corrija ese comportamiento, no lo vuelva a hacer. La tercera semana estará destinada fundamentalmente para ya operativos con potencial sanción. ¿Por qué digo con potencial sanción? Porque si se cumple la norma no tiene que haber ninguna sanción. Pero estos operativos estarán concentrados en transporte público de pasajeros y transporte de carga pesada. Cuando se choca un tráiler, la probabilidad de varios muertos es alta. Y en nuestros buses están nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos. Y por lo tanto, y nosotros mismos. Y hay que cuidar la vida de esos pasajeros. Y los 2 últimos días de cada mes serán destinados para operativos que puedan incluir sanción en conductores que infrinjan la norma y conduzcan con exceso de velocidad. ¿Qué es lo que haremos? Nuevamente se anunciará los días, nuevamente se anunciará las horas
y nuevamente se anunciará los sitios. Es decir, la ciudadanía estará plenamente informada. En este esquema nos han planteado nos han hecho algunas preguntas. ¿Esto puede provocar corrupción dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito? Lo queremos evitar. Yo recibí una Agencia Metropolitana de Tránsito contaminada, muy contaminada de corrupción, y hemos dado grandes pasos en depurar esa institución, pero tenemos que estar prevenidos y no lo podemos permitir. En el largo plazo estamos ya bajo el proceso que nos permita meter tecnología en el cuidado, en la gestión de los operativos, lo que se llama body cams, unas cámaras instaladas en los uniformes de los agentes para que al empezar un operativo se grabe todo el operativo. Esto evita que la gente pueda plantear, por ejemplo, que le den una coima, y esto evita también que el ciudadano pueda plantearle a la gente que reciba una coima. Mientras logramos eso, los operativos se darán con al menos 3 personas tomando procedimiento: el agente, el supervisor y fiscalizador del agente, y hemos pedido que nos acompañe alguien de Quito Honesto. Quito Honesto se dedica para que lo que haga el municipio de Quito lo haga con altos niveles de transparencia. Ciudadanía, insisto sobre este mensaje. A la municipalidad no le interesan multas, peor aún le interesa que un juez afecte la libertad de alguien. Lo que nos interesa, y mucho, es evitar muertes en las vías de Quito. La ley es nacional, tiene que cumplirse. La sentencia la ponen los jueces y nosotros lo único que hacemos es el trabajo de que esa norma se cumpla. Pero si cumplimos la norma, tendremos una gran noticia. Y este debe ser un compromiso juntos: llevar a cero las muertes por accidente de tránsito en la capital de la República.